En el cálido verano de 2018, Ana Ruiz, de 58 años, vivía en un modesto piso en La Malajeta, Málaga. Con vistas al paseo marítimo, el aroma de los espetos asados en la playa y el eco de las sevillanas resonando en los chiringuitos llenaban el aire, mezclándose con el crujir de los gazpachos recién preparados y el tintineo de los vasos de tinto de verano en las terrazas. Ana, una ama de casa que había trabajado esporádicamente como costurera, había dedicado 36 años de su vida a su matrimonio con Luis García, un exitoso empresario inmobiliario de 62 años, y a criar a su hijo Pablo, ahora de 34 años. Juntos, habían construido una vida de compromiso tranquilo, sin grandes pasiones pero con lealtad mutua. Ana, con su delantal manchado de tomate y su cabello corto por practicidad, había sacrificado sus sueños de viajar para cuidar de Luis y Pablo, confiando en que su amor era suficiente. Su piso, decorado con azulejos malagueños y fotos de Pablo, en la feria de Málaga, era un testimonio de su esfuerzo, pero también de su soledad durante los frecuentes viajes de trabajo de Luis. La vida de Ana era una rutina de devoción silenciosa. Cada mañana se levantaba al alba para preparar el desayuno de su nieto Daniel, de 6 años, hijo de Pablo y su esposa Marta, quienes vivían cerca en el Soho. Luego limpiaba la casa. Cocinaba migas de harina o salmorejo y cuidaba de Luis, quien, tras ser diagnosticado con Alzheimer en 2021, parecía olvidar todo excepto a Ana. Sus olvidos eran selectivos, no reconocía a Ana, preguntándole constantemente ¿quién eres?, pero recordaba a Pablo con una sonrisa cálida. Ana, con paciencia de santa, soportaba sus episodios, limpiando los platos que Luis tiraba en sus arranques y repitiendo con suavidad su identidad: soy tu esposa, Luis. Creía que su amor era la única ancla en la niebla de su mente. Es la enfermedad, se repetía mientras planchaba sus camisas. Un ritual que mantenía incluso cuando Luis la miraba con ojos fríos y desconocidos. Pero en su corazón, anhelaba los días en que Luis, joven emprendedor, le prometía llevarla a bailar sevillanas en Cádiz. En 2022, una tarde de noviembre. Mientras Ana limpiaba los restos de un gazpacho que Luis había volcado tras negarse a comer, el drama alcanzó su punto álgido. Había preparado el plato por 13ª vez, sus brazos doloridos de repetir la tarea, cuando, por casualidad, escuchó a Luis en el balcón, hablando por teléfono con un amigo antiguo. Su voz era clara, firme, sin rastro de confusión. Solo quiero que ella lo diga primero, que pida el divorcio. Sofía ha estado esperando años, criando sola a su hija, mudándose de ciudad en ciudad. No puedo hacerla esperar más, Ana. Con las manos temblando, sintió un fuego abrasador en el pecho. Sofía Torres, el primer amor de Luis, la estudiante universitaria que llegó a Málaga en 1979 como voluntaria comunitaria, era la razón detrás de su fingida enfermedad. Las palabras de Luis confirmaban que su Alzheimer era una actuación, para librarse de ella sin culpa. El shock la dejó sin aliento, como si el mar de La Malajeta se hubiera tragado su mundo. Recordó los platos rotos, las noches en que Luis la expulsó de casa descalza en el frío, los momentos en que le preguntaba ¿quién eres?, con ojos que no eran de un enfermo, sino de un hombre calculador. La traición, confirmada por esa conversación, era un puñal en el alma. El drama se intensificó cuando Luis entró al comedor, ajeno al torbellino interno de Ana, y gruñó: ¿por qué no hay cena? ¿Qué hacías? Ana, con una calma glacial que enmascaraba su furia, respondió: si no cocino, ¿nunca se te ocurre hacerlo? Luis, sorprendido, frunció el ceño. ¿Qué te pasa? ¿Pablo te molestó? Ana, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, dijo: ¿es esto tu enfermedad, Luis? ¿O solo una excusa para Sofía? La expresión de shock de Luis marcó el inicio de una tormenta que derrumbaría su matrimonio. Ana, con lágrimas cayendo como perlas rotas, decidió que no sería más la esposa sacrificada en una farsa. Su vida, tras 36 años de lealtad, merecía algo más que migajas de un amor fingido. El comedor del piso en La Malajeta, Málaga, era un escenario de traición, donde el eco de las sevillanas, desde los chiringuitos de la playa, se mezclaba con la tensión que pesaba como un velo de plomo. Ana Ruiz, de 58 años, estaba de pie frente a la mesa, con las manos temblando de furia y dolor tras escuchar a su esposo, Luis García, confesar por teléfono que fingía su Alzheimer para empujarla al divorcio y reunirse con Sofía Torres, su primer amor. Las palabras de Luis: solo quiero que ella lo diga primero, que pida el divorcio. Sofía ha estado esperando años, resonaban como un martillo en el corazón de Ana. El gazpacho que había preparado, volcado por Luis en un arranque fingido, yacía en el suelo. Un símbolo de sus 36 años de sacrificio, cocinando, limpiando, cuidando a Luis y a su nieto Daniel, mientras él planeaba abandonarla. Ana, con su delantal manchado de tomate y los ojos enrojecidos por lágrimas contenidas,
Sostenía el peso de una vida dedicada a un hombre que la veía como un obstáculo. Su devoción las noches cociendo para él, las migas preparadas con amor, los momentos soportando sus supuestos olvidos, se desvanecía ante la crueldad de su engaño. El drama estalló esa misma noche, cuando Luis, ajeno al torbellino interno de Ana, entró al comedor tras colgar el teléfono. Ana, ¿por qué no hay cena? ¿Qué hacías? Gruñó, con su habitual tono impaciente, ajustándose las gafas. Ana, con una calma glacial que enmascaraba su furia, respondió, si no cocino. Nunca se te ocurre hacerlo, Luis, sorprendido. Frunció el ceño. ¿Qué te pasa? ¿Pablo te molestó otra vez? Ana, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, dejó caer el trapo que sostenía y lo enfrentó. ¿Es esto tu enfermedad, Luis? ¿O una farsa para Sofía? La sala quedó en silencio, roto solo por el tic-tac de un reloj malagueño. Luis, con el rostro palideciendo, intentó desviar. Ana, estás loca. ¿De qué hablas? Es el Alzheimer. Su tono defensivo avivó la furia de Ana, que replicó, ¿loca? De ahí, Luis, en el balcón. Con tu amigo. Quiero que ella pida el divorcio, 36 años de matrimonio para esto. ¿Para que vuelvas con Sofía? Luis, atrapado, cambió de táctica, suavizando su voz. Ana, no es lo que piensas. Sofía necesitaba ayuda, nada más. Estoy enfermo, no sé lo que digo. Ana, con una risa amarga, lo interrumpió. ¿Enfermo? Eres un mentiroso. Tiraste mi gazpacho, me echaste a la calle descalza, me trataste como a una extraña. Todo era un plan. La confrontación se intensificó cuando Daniel, el nieto de 6 años, que había quedado con ellos tras una visita, entró al comedor, asustado. Abuela, ¿por qué gritas? La inocencia de su pregunta fue un puñal para Ana que, suavizando su tono, lo abrazó. No es contigo, pequeño, pero Luis, aprovechando la interrupción, alzó la voz. Ana, no hagas un escándalo delante del niño. Está siendo irracional. La tensión alcanzó su clímax cuando Ana, con los ojos encendidos, respondió, ¿irracional? He sacrificado mi vida por ti, por Pablo, por Daniel, mientras tú planeabas dejarme por Sofía. Quiero el divorcio. Luis, atónito, gritó, ¿divorcio? No tienes idea de lo que dices. No puedes dejarme, Ana. Eres mi esposa. Ana, temblando de furia, sintió que su paciencia se agotaba. La traición de Luis, confirmada por su propia confesión, era un peso que ya no soportaría. La furia de Ana se transformó en una determinación implacable. Esa noche, mientras Luis se enterraba en su estudio, Ana revisó sus documentos, descubriendo correos electrónicos y recibos de viajes que Luis había disfrazado como negocios. Las fechas coincidían con visitas a Cádiz, donde Sofía vivía. Furiosa, contactó a su amiga Carmen, una abogada jubilada en Cádiz. Carmen, quiero el divorcio y proteger lo que es mío, dijo Ana. Carmen, sorprendida, organizó la apertura de una cuenta nueva, donde Ana transfirió los 10.000 euros que había ahorrado de trabajos esporádicos y su pensión de 1.500 euros mensuales, cortando el acceso de Luis. Con 3.000 euros, Ana reservó un viaje a Cádiz, donde Carmen le ofreció quedarse en su casa. En un movimiento maestro, invitó a Rosa, una amiga viuda que vivía en Málaga, a unirse a ella, ofreciéndole un respiro de su soledad. Antes de partir, Ana dejó una nota en la mesa del comedor, escrita con tinta negra: consigue tu divorcio. Con Sofía. Yo elijo mi vida. Empacó lo esencial, su recetario con recetas de salmorejo y migas, un álbum de fotos de Pablo y Daniel, un collar de coral que su abuela le regaló, y una flor seca de azahar, recuerdo de su juventud. Bloqueó el número de Luis y tomó un tren a Cádiz con Rosa. El trayecto fue un borrón de luces urbanas y reflejos en la ventana. Al llegar a la casa de Carmen en Cádiz, Ana abrió las ventanas, dejando que la brisa marina llenara el espacio. La torre Tavira, iluminada en la distancia, parecía susurrarle una promesa de libertad. Ana, con un vaso de tinto de verano en la mano, miró a Rosa y sintió que respiraba por primera vez en años. Pero las palabras de Luis, los platos rotos y el llanto de Daniel seguían quemándole el alma. La traición era un peso que aún no podía soltar, mientras las campanas de la catedral de Cádiz resonaban. Ana juró no volver a ser víctima. Su venganza, silenciosa pero justa, apenas comenzaba. El sol de Cádiz se alzaba sobre la playa de la Caleta, bañando la casa de Carmen, donde Ana Ruiz se había refugiado, en una luz dorada que se filtraba por las persianas de madera. En 2023, a sus 59 años, Ana había transformado aquel refugio temporal en un hogar vibrante, un santuario donde las heridas de la traición de su esposo Luis García comenzaban a sanar. Las paredes, antes desnudas, ahora lucían acuarelas pintadas por Ana, diseños de naranjos en flor, la Torre del Oro, bajo un cielo estrellado y sevillanas danzando en la feria de Málaga. En el balcón, macetas de geranios rojos, albahaca y romero perfumaban el aire, mientras una bicicleta blanca apoyada en la esquina evocaba sus paseos matutinos por el Paseo de Santa Bárbara.
donde las olas del Atlántico resonaban como un canto de libertad. Ana, vestida con un sencillo vestido de lino blanco y pendientes de coral comprados en un mercado artesanal. Desayunaba café con leche y pestiños crujientes en una mesa de madera restaurada por ella misma. Por primera vez en 36 años. Despertaba, sin el peso de las mentiras de Luis, las demandas de Pablo o la soledad de las noches en Málaga. Su vida, tras décadas de sacrificio como ama de casa y costurera ocasional, era suya, y el drama de su traición, la confesión de Luis fingiendo al temer los platos rotos. El llanto de Daniel se convertía en un eco lejano. Los primeros meses en Cádiz fueron un torbellino de emociones. Por las noches, el dolor de la traición regresaba como una bulería melancólica, la voz clara de Luis planeando el divorcio con Sofía. Sus supuestos olvidos selectivos, las veces que la expulsó, descalza en el frío de Málaga, las imágenes de 36 años de engaño, confirmadas por correos y recibos de viajes a Cádiz, hacían que Ana despertara con lágrimas que mojaban la almohada. En esos momentos, se levantaba. Abría las ventanas y miraba la Torre Tavira, dejando que la brisa marina secara su rostro, pero durante el día se obligaba a moverse, a construir un futuro libre de las cadenas del pasado. Se inscribió en un taller de pintura en el Centro Cultural de Cádiz, un edificio antiguo con vistas a la bahía. Allí, bajo la guía de un artista local, aprendió a pintar acuarelas, creando lienzos con motivos andaluces que reflejaban su alma herida pero resiliente. Cada pincelada era una catarsis, los naranjos simbolizaban su esperanza, la torre del oro su fuerza, la sevillana su espíritu indomable. Sus manos, ásperas por años de coser y cocinar, encontraron un nuevo propósito, transformando colores en arte, en el taller. Ana fortaleció su amistad con Carmen, una abogada jubilada de 65 años, con el cabello gris y una risa que llenaba la sala, y con Rosa, una viuda de 60 años que la acompañó desde Málaga. Carmen, que había enfrentado su propio divorcio, compartía con Ana el peso de la resiliencia. Nosotras, las mujeres, siempre cargamos demasiado, le dijo una tarde, mientras compartían un vaso de fino en un chiringuito frente a la playa de Santa María. Pero ahora, Ana, es nuestro turno de volar. Su amistad se convirtió en un ancla, un refugio, donde Ana podía confesar sus miedos sin ser juzgada. Juntas paseaban por el barrio del Pópulo, deteniéndose en tabernas para probar salmorejo, sentándose en la plaza de San Antonio a escuchar cantaores de flamenco. Rosa, con su humor cálido, le enseñó a Ana a reír de nuevo, a encontrar alegría en los detalles, el crujir de un pestiño recién frito, el brillo de una acuarela bajo el sol. El aroma de un café al amanecer, Ana comenzó a vivir para sí misma, rompiendo las cadenas de una vida dedicada a los demás. Gastó sus ahorros personales, ahora seguros en una cuenta nueva, con 10.000 euros y su pensión de 1.500 euros mensuales. En pequeños lujos que antes consideraba impensables, un vestido de lino azul comprado en una boutique de la calle Ancha, pendientes de coral hechos por un artesano local, una cámara para capturar los atardeceres en la caleta. Se unió a un grupo de senderismo, recorriendo los senderos del Parque Natural de la Breña, donde el viento fresco le despeinaba el cabello, y las playas de Zahara de los Atunes, donde probó espetos de sardinas que le recordaban su juventud en Málaga. Cada paso en aquellos senderos la alejaba de la Ana que había sido, la costurera agotada que remendaba ropa al alba, la esposa que soportaba los fingidos olvidos de Luis, la madre que cargaba sola con Pablo. En una excursión a Tarifa, mientras admiraba las dunas bajo un cielo azul, sintió una alegría que no recordaba desde sus días bailando sevillanas con Luis, un amor que resultó ser una farsa. Ahora, sin él, esa alegría era pura, sin condiciones, solo suya. Ana también retomó su pasión por la cocina, pero esta vez para sí misma. Preparaba gazpacho y migas para compartir con Carmen y Rosa, y vendía pestiños en el mercado semanal de Cádiz, cerca del mercado central. Sus dulces, llenos de sabores andaluces, atraían a turistas y locals que alababan su toque mágico. Los ingresos, aunque modestos, le dieron una independencia que reforzaba su autoestima. Con Carmen, organizó talleres de pintura para mujeres mayores en el centro cultural, enseñándoles a crear naranjos y mares. En una sesión, una anciana de 75 años le regaló un lienzo torpe pero sincero, un velero bajo un sol brillante. «Es para ti, Ana, porque haces que nuestras manos sueñen», dijo. Ana, con los ojos húmedos, lo colgó en su balcón, junto a los geranios, como un recordatorio de que su trabajo, por fin, era visto y valorado. Mientras Ana florecía en Cádiz, la vida de Luis en Málaga se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea, sin los ahorros conjuntos que Ana había protegido y con su pensión redirigida. Luis no podía mantener su fachada de empresario respetado, ni sus viajes secretos a Cádiz para ver a Sofía. Su empresa inmobiliaria comenzó a tambalearse cuando socios cuestionaron sus gastos personales tras rumores iniciados por Carmen.
Pablo, de 35 años, enfrentado a la presión de su trabajo como arquitecto. Peleaba constantemente con su esposa Marta por el cuidado de Daniel, ahora de 7 años. Las discusiones resonaban en su piso alquilado en el Soho, donde se habían mudado tras perder el apoyo financiero de Ana. Si no hubieras ignorado a mamá, no estaríamos así, gritaba Marta, arrojando un plato contra la pared. Pablo, con la cara enrojecida, respondía, tú también la dejaste sola. ¿Qué esperabas, que nos mantuviera después de tu drama? Daniel, confundido por las peleas, se encerraba en su habitación, dibujando para escapar del caos. La situación alcanzó su punto crítico una noche de otoño cuando Sofía, frustrada por la falta de compromiso de Luis tras el divorcio de Ana, lo confrontó en Málaga. ¿No puedes dejar todo por mí ahora? ¿Qué excusa tienes?, exigió, según un mensaje que Ana recibió de Carmen. Luis, atrapado, intentó justificar, Ana se llevó todo. No tengo nada, Sofía. Con una risa fría, lo abandonó, regresando a su vida en Cádiz con su hija. Sin el apoyo de Sofía y con su reputación en declive, Luis cayó en una depresión, incapaz de mantener su fachada de éxito. Pablo y Marta, enfrentados a deudas acumuladas, perdieron su piso en un embargo, mudándose a un hostal barato en las afueras de Pedregalejo. Daniel, devastado, dejó de dibujar, pasando horas mirando fotos de Ana en su teléfono, donde imágenes de la feria de Málaga ahora le parecían un sueño lejano. Pablo intentó contactar a Ana, enviando mensajes desesperados a través de vecinos de la Malajeta, clientes del mercado del Soho, incluso la taberna donde Ana compraba tinto de verano. Pero Ana había cortado todos los puentes, su número bloqueado, su presencia borrada. En una confesión a un colega, en un bar de la Plaza de la Merced, Pablo, con la voz rota por el vino y el arrepentimiento, admitió, mamá era nuestro pilar, y no lo vi. La dejé sola, y ahora no tenemos nada. El colega, incómodo, cambió de tema, pero las palabras de Pablo quedaron flotando, un eco de su propia ruina, mientras, en Cádiz, Ana bailaba sevillanas en una fiesta local en la plaza de San Antonio, riendo con Carmen y Rosa, bajo las luces que colgaban entre los árboles. Vestida con un vestido de lino azul y un mantón bordado que ella misma había comprado, Ana giraba al ritmo de la guitarra, sintiendo el suelo vibrar bajo sus pies. Carmen, alzando un vaso de fino, brindó por nosotras que sabemos renacer. De las cenizas, Ana sonrió, pero en el fondo, una pequeña parte de ella se preguntaba si Pablo y Daniel alguna vez entenderían el dolor que le habían causado. Mientras los cantaores entonaban una soleá, decidió que no importaba. Su vida, ahora, era una acuarela en construcción, y ella tenía todos los colores para pintarla a su manera. La lluvia caía en suaves cortinas sobre Cádiz, golpeando las ventanas de la casa de Carmen en la playa de La Caleta, hogar temporal de Ana Ruiz. En una tarde gris de noviembre de 2023, Ana, de 59 años, trabajaba en su taller de pintura, creando una acuarela con un diseño de naranjos en flor bajo un cielo estrellado. La luz tenue de una lámpara iluminaba su rostro, surcado por años de sacrificio, pero ahora suavizado por una calma ganada con esfuerzo. El aroma de romero del balcón y el rumor del mar llenaban el aire. El timbre sonó, rompiendo el silencio, y Ana, limpiándose las manos en un delantal salpicado de pintura, se acercó a la puerta con cautela. A través de la mirilla, vio a Pablo, su hijo de 35 años, empapado bajo la lluvia, con una mochila raída y los ojos hundidos por el cansancio. Junto a él estaban Marta, su esposa, con un abrigo gastado y una mirada avergonzada, y Daniel, su nieto de 7 años, con una sudadera de superhéroes y ojos llorosos que contrastaban con su súplica de 2022. Abuela, ¿por qué gritas? Ana abrió la puerta, pero no los invitó a pasar de inmediato. Los miró, su corazón dividido entre el amor maternal que aún latía y el dolor de la traición, el silencio de Pablo ante las mentiras de Luis, la indiferencia de Marta. El llanto de Daniel atrapado en el drama. ¿Qué queréis?, preguntó. Su voz firme pero cargada de un dolor que aún quemaba, sus manos recordando las noches cocinando para Pablo. Pablo, con la cabeza baja, dio un paso adelante, temblando bajo su chaqueta mojada. Mamá, fui un idiota. Me equivoqué. No te defendí, ignoré tu dolor. Perdimos todo, la casa, mi trabajo, nuestra estabilidad. Por favor, déjame quedarme. Quiero arreglar lo que hice, dijo. Su voz quebrándose, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Marta, con los ojos húmedos, añadió, Ana, fui ciega. No vi tu sufrimiento, pensé que exagerabas. Perdónanos. No merecemos tu ayuda, pero te necesitamos, Daniel, con una voz suave pero firme. Dijo, abuela, te extraño. Lo siento, por no entender. Ana los observó, buscando en el rostro de Pablo al niño que prometía comprarle el mundo, pero también veía al hombre que no la apoyó en Málaga. Marta, con su arrepentimiento titubeante, era un eco de la indiferencia que avivó su soledad. Daniel, con su sinceridad infantil, era un puente frágil.
Un recordatorio del nieto que le pedía pestiños. Recordó las noches cosiendo para Pablo, las tardes preparando gazpacho para la familia, las mañanas cuidando a Daniel. Pero el dolor seguía allí, un peso que no podía ignorar. Entrad, dijo finalmente, señalando el sofá del comedor, donde una acuarela a medio terminar descansaba sobre una mesa. Pero dejad una cosa clara, no soy vuestra criada. Si queréis quedaros, tendréis que ganaros mi confianza. Esto no es Málaga, y yo no soy la misma. Pablo, Marta y Daniel entraron, dejando charcos en el suelo de terracota que Ana había decorado con alfombras tejidas. Ella les dio toallas blancas bordadas con motivos de la Torre Tavira, un trabajo suyo, y preparó café con leche en una cafetera italiana, más por hábito que por afecto, sentados en el comedor. Con el rumor de la lluvia de fondo, Pablo rompió el silencio, su voz temblorosa. Mamá, no sabía cuánto daño te hice. Estaba ciego, pensando que papá estaba enfermo. Te di la espalda cuando más te necesitaba. Perdimos la casa en un embargo. Mi empleo, todo. Marta y yo peleamos a diario. Y Daniel sufre. Hizo una pausa, buscando las palabras, mientras Marta y Daniel lo miraban con apoyo. Encontré tus cartas, mamá, las que me escribías cuando era niño, prometiendo que todo estaría bien. Las guardé, pero nunca te lo dije. Tú eras mi hogar y te traicioné. Marta, con lágrimas. Añadió, Ana, fui cruel. No vi tu dolor, pensé que era un drama pasajero. Quiero ser mejor. Daniel, con un dibujo arrugado en la mano, dijo, abuela, hice esto para ti. Es la playa. Perdóname. Ana escuchó, impasible, sirviendo el café en tazas de cerámica compradas en Cádiz. Sus palabras eran sinceras, pero no borraban el dolor. ¿Y qué esperáis ahora?, preguntó, con una voz que cortaba como vidrio. ¿Que os abra los brazos como si nada? Cosí hasta sangrar para ti, Pablo, mientras tu padre fingía olvidarme para estar con Sofía. Marta, ignoraste mi sufrimiento, y tú, Daniel, eres un ángel. Pero no puedes cargar con los errores de tus padres, porque merecéis mi ayuda. Pablo se cubrió el rostro con las manos, sollozando. No merezco nada, mamá. Fui un egoísta, pero quiero ser el hijo que nunca fui. Por Daniel, por ti, por mí. Marta, con una voz quebrada, dijo, Ana, no tengo excusas. Fui ciega. Quiero aprender de ti, ser una madre que Daniel respete. Daniel, con lágrimas, añadió, abuela. Fui malo. Mamá y papá estaban enfadados, pero yo te quería. Ana los miró, buscando en los ojos de Pablo un atisbo de honestidad, en los de Marta una garantía de cambio, en los de Daniel la inocencia que aún podía salvarse. Recordó a Pablo niño, con las manos pegajosas de pestiños, pidiéndole cuentos, de las fallas, pero también su silencio en Málaga, su no dramatices. La presencia de Daniel, con su dibujo y su deseo de conectar, era un puente frágil pero real. El drama alcanzó un punto crítico cuando Pablo, incapaz de contenerse, se arrodilló frente a Ana, suplicando, mamá, por favor. No tenemos nada. Daniel no merece esto. Marta, siguiendo su ejemplo, también se arrodilló, llorando, Ana, no merezco tu perdón, pero déjame intentarlo. Daniel, imitando a sus padres, se arrodilló, sollozando, abuela, no me dejes. Ana, con el corazón temblando, sintió el peso de 36 años de sacrificio chocar contra su furia. Levantaos, ordenó. Su voz quebrada. No quiero vuestras súplicas. Podéis quedaros en el cuarto de invitados, pero trabajaréis. No pagaré vuestras deudas ni vuestros caprichos. Si volvéis a fallarme, no habrá otra puerta. Y tú, Daniel, eres bienvenido, pero no cargues con los errores de tus padres. Los días siguientes fueron tensos, una danza delicada de intenciones y desconfianza. Pablo, consciente de la fragilidad de su segunda oportunidad, se volcó en el taller de pintura de Ana, un espacio lleno de lienzos brillantes y el olor a trementina. Al principio, sus tareas eran humildes, limpiar pinceles, estirar telas, mezclar colores. Pero con el tiempo pidió aprender, observando cómo Ana pintaba naranjos con precisión. Sus primeros lienzos eran torpes, con trazos desiguales y colores desparejos, pero Ana notó su esfuerzo, aunque no lo alabó. Una tarde, Pablo creó una acuarela de la Catedral de Cádiz, con tonos azules y dorados que captaban la luz. Ana, sorprendida, murmuró, está decente, y la colgó en una esquina del taller, un gesto pequeño pero significativo. Marta, que había conseguido un trabajo como camarera, traía recetas de salmorejo y arroz a banda, intentando recrear los platos de Ana. Daniel, que visitaba después de la escuela, traía dibujos de naranjos y veleros, dejando notas con frases como, abuela, te quiero. Una vez pintó un velero con rosa, siguiendo la guía de Ana, y ella, al verlo, dijo, no está mal, con una media sonrisa que Daniel atesoró. Ana, mientras tanto, luchaba con su corazón, dividido entre el deseo de protegerse y el amor maternal que nunca se apagaba. En sus paseos con Carmen por el barrio del Pópulo, compartía su conflicto bajo el rumor del mar. Quiero creer en Pablo, pero me duele demasiado, confesó una tarde.
con las calles empedradas crujiendo bajo sus pies. No me defendió, Carmen, y Marta fue su cómplice. Daniel es un ángel, pero no puedo olvidar cómo superó eso. Carmen, con su sabiduría curtida, respondió, no tienes que superarlo. Ana, llévalo contigo, pero no dejes que te pinte. Pablo no es el hombre que te hirió, ni Marta la mujer que será mañana. Daniel es un niño, y tú eres su mundo. Déles espacio para crecer, pero protégeme. Esas palabras la hillaron. Ana seguía pintando acuarelas, sus lienzos ahora vendidos en Cádiz, Málaga y Alicante, desde el Mercado Central hasta el Soho. Organizó un viaje con Carmen y Rosa a Jerez, donde admiraron las bodegas y comieron rabo de toro, sintiendo una paz que no había conocido en años. Su vida, rica y plena, no dependía de Pablo, Marta ni Daniel, pero sus esfuerzos comenzaban a ablandarla. Una mañana, Ana encontró una acuarela en su mesa de trabajo, la Alhambra abajo, un cielo de farolillos con tonos dorados que brillaban como luciérnagas. Junto a ella, una nota de Pablo: gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Al lado, Marta había dejado una receta de pestiños escrita a mano, con una dedicatoria: Ana, gracias por enseñarme. Daniel había dibujado una sevillana, con un mantón con las palabras: para mi abuela, la mejor. Ana tocó la acuarela, sintiendo un nudo en la garganta. No dijo nada, pero la colgó en su balcón, junto a los geranios, donde el sol la hacía resplandecer. Esa noche, preparó una cena de arroz caldoso y buñuelos para los 4, sirviéndola en platos de cerámica comprados en Cádiz. Mientras comían, bajo la luz de una vela, Ana rompió el silencio: no sé si podré confiar en vosotros como antes, pero si seguís así, tal vez podamos pintar algo nuevo. Pablo, Marta y Daniel asintieron, con lágrimas contenidas, sabiendo que era un comienzo, frágil pero real, en un Cádiz que, para Ana, era más que un refugio, era su renacimiento. La primavera de 2024 envolvió Cádiz en un manto de luz dorada, con el aroma de azahar flotando en las calles empedradas del barrio del Pópulo y el susurro del Atlántico resonando como una melodía eterna. Ana Ruiz, de 60 años, celebraba la Feria de Cádiz en una finca rústica frente a la playa de La Caleta, rodeada de un círculo de almas que había acogido en su nueva vida. Bajo un toldo adornado con farolillos de colores, la mesa rebosaba de sabores andaluces que Ana había preparado con amor, pero esta vez no como víctima, sino como anfitriona radiante: migas crujientes con chorizo, gazpacho fresco con vinagre de Jerez, salmorejo cremoso, arroz a banda con alioli, ensalada gaditana con naranjas, pestiños perfumados con miel y una tarta de almendra con vino de Jerez. Los platos, servidos en cerámicas compradas en el Mercado Central, eran un testimonio de su renacimiento. Alrededor de la mesa, Carmen, su amiga inseparable, reía con artesanos del taller de pintura, mientras Pablo, de 36 años, Marta, su esposa, y Daniel, de 8 años, servían tinto de verano y horchata con una atención que Ana nunca había visto en ellos. Vestida con un vestido de lino azul bordado con motivos de la Torre Tavira y un mantón que Daniel le había elegido, Ana observaba la escena con una paz profunda, aunque marcada por cicatrices que nunca desaparecerían. Su vida era una acuarela, completa, pintada con colores de dolor, furia y esperanza, y ahora, bajo el sol gaditano, brillaba con una belleza que era enteramente suya. Los últimos años habían transformado a todos. Pablo había dejado atrás al hombre que ignoró el dolor de su madre por las mentiras de su padre, Luis. Tras llegar a Cádiz, en 2023, trabajó incansablemente para ganarse la confianza de Ana, empezando con tareas humildes en su taller de pintura: limpiar pinceles, estirar lienzos, mezclar colores. Con el tiempo, su dedicación dio frutos, creando acuarelas propias como una de la Catedral de Cádiz que Ana exhibía en su balcón. Ahora, en 2024, Pablo gestionaba una galería de arte en Cádiz, exponiendo lienzos con diseños de naranjos y sevillanas en mercados de la Plaza de San Antonio y el barrio de Santa María. También impartía talleres gratuitos para niños en orfanatos, enseñándoles a pintar como forma de sanar, un eco de su propia redención. Marta, de 34 años, había abandonado su indiferencia tras la crisis familiar y abrió una pastelería en Cádiz, un espacio acogedor donde ofrecía buñuelos y ensaimadas. Su reconciliación con Pablo, sellada en una ceremonia íntima en la playa de la Victoria, fue un testimonio de su compromiso mutuo y con Ana. Daniel, ahora un niño creativo de 8 años, había superado la confusión de los años en Málaga, dedicándose al dibujo y creando ilustraciones de veleros y falleras que vendía en ferias locales. Vivían en un piso alquilado en el centro de Cádiz, pero visitaban a Ana cada fin de semana, trayendo flores de azahar, migas caseras de su receta o botellas de fino que compartían en el balcón, mirando el mar. No buscaban favores, solo tiempo. Con ella, un tiempo que ahora daban con la misma generosidad que Ana les había enseñado. Ana, por su parte, había florecido en una mujer que apenas reconocía.
Su taller de pintura, ubicado en una callejuela cerca de la Catedral de Cádiz, era un faro de creatividad. Sus acuarelas, con diseños de naranjos, las fallas y bulerías, se vendían en Cádiz, Málaga, Alicante y Sevilla, desde el mercado de abastos hasta la judería. Ana organizaba talleres para mujeres mayores, enseñándoles a pintar con paciencia. Un reflejo de la resiliencia que aprendió tras la traición de Luis en 2022. Con Carmen y Rosa, viajó a Granada, donde admiraron la Alhambra y comieron piononos, riendo con una libertad que no había conocido en años. También visitaron la costa tropical, paseando por calas de agua turquesa y comprando mantas tejidas que Ana usaba en su balcón. Gastaba su dinero en sí misma, en vestidos de lino, pendientes de coral, botellas de manzanilla para las noches. En la Plaza de la Mina, donde escribía en un cuaderno sus pensamientos, desde recuerdos de Pablo niño hasta sueños de futuros viajes. Su vida, rica y plena, no dependía de nadie, pero la presencia de Pablo, Marta, Daniel y Rosa añadía un matiz nuevo, un equilibrio frágil pero genuino, donde todos daban y recibían. Sin embargo, el pasado no se borraba. En las noches tranquilas, Ana recordaba la confesión de Luis fingiendo Alzheimer, el silencio de Pablo en Málaga, la indiferencia de Marta. El dolor, aunque más suave, cejía allí como una pincelada errada en un lienzo. En sus charlas con Carmen en la playa de Santa María, Ana confesaba, quiero querer a Pablo como antes, pero no sé si puedo. No me defendió, Carmen, y Marta fue su cómplice. Daniel es un ángel. Pero no puedo olvidar. ¿Cómo supero eso? Carmen, con su sabiduría curtida, respondía, no tienes que superarlo, Ana. Llévalo contigo, pero no dejes que te pinte. Pablo no es el hombre que te hirió. Ni Marta la mujer que será mañana. Daniel es un niño y tú eres su mundo. Dales, espacio para crecer, pero protégeme, ese consejo la guió. Ana no ofrecía abrazos efusivos, pero sus gestos hablaban, un está bonito, tras una acuarela de Pablo, una ración extra de salmorejo para Marta, un cuento de la Caleta para Daniel. En el taller. Trabajaban juntos, Pablo pintando naranjos, Marta ayudando con las ventas y Daniel dibujando veleros para los lienzos, mientras Ana creaba bulerías que parecían susurrar su historia. El drama alcanzó un nuevo pico en la Feria de Cádiz de 2024, cuando Pablo se acercó con un regalo envuelto en papel artesanal, una acuarela que había creado en secreto, la Giralda bajo un cielo de farolillos, con tonos rojos y dorados que captaban la luz de las velas. Para ti, mamá. Por darnos otra oportunidad, por enseñarme a ser mejor, dijo, con los ojos húmedos. Marta, alzando un vaso de tinto de verano, brindó. Por Ana, que nos enseñó a renacer, a pintar desde las cenizas. Daniel, con un dibujo de una sevillana en la mano, añadió, abuela, este es para ti. Quiero ser como tú. Los invitados, artesanos, vecinos, Carmen, Rosa, aplaudieron, pero el momento se tornó tenso cuando Carmen, en voz baja, mencionó un rumor de Málaga. Pablo había contactado a un vecino preguntando si Ana reconsideraría el divorcio con Luis. Pablo, pálido, se defendió, mamá, no quería presionarte. Solo quería saber si estabas en paz. Marta, avergonzada, añadió, Ana, fue un error. No queremos que vuelvas con él, solo que estés libre. Daniel, confundido, susurró, abuela, ¿estás enfadada? Ana, con el corazón apretado, respondió, no contigo, pequeño. Pero vuestros padres deben entender que la confianza no se pide, se pinta con hechos. Pablo, sollozando, dijo, mamá, lo siento. No volverá a pasar. Ana, tras un silencio pesado, asintió, entonces demostradlo. No con palabras, con acciones. El incidente dejó una sombra, pero también un desafío. Pablo y Marta debían probar su cambio. Rosa, que había regresado a Málaga para cuidar de su madre enferma, continuó siendo un pilar para Ana. Envió fotos de la feria de Málaga y visitó Cádiz, aprendiendo a pintar con Ana, creando un lienzo que regaló con una nota, gracias por ser mi hermana. Una tarde, Pablo dijo, mamá, gracias por no rendirte conmigo. Quiero ser el hijo que mereces. Ana sonrió, dejando una bandeja de pestiños en su mesa. Con una nota, sigue pintando. En octubre de 2024, Ana organizó una exposición de acuarelas en la Plaza de San Antonio, atrayendo a multitudes. Pablo presentó un lienzo propio, Marta ofreció pasteles de su pastelería y Daniel dibujó sevillanas para la exposición. Bajo el sol gaditano, Ana miró a su hijo, a Marta, a su nieto. Ahora una familia que la veía de verdad. No eran la familia de antes, pero eran algo mejor, una familia que había aprendido a dar y recibir, a pintar desde las cenizas. Mientras las campanas de la catedral resonaban, Ana supo que, aunque las cicatrices permanecían, su vida era suya, completa, por ella misma, un lienzo que brillaba bajo el cielo de Cádiz. En octubre de 2024, Cádiz resplandecía bajo un cielo azul profundo, con el aroma de castañas asadas flotando en las calles del barrio del Pópulo y el murmullo del Atlántico resonando como un eco de eternidad.
Ana Ruiz, de 60 años, lideraba un festival comunitario en la Plaza de San Antonio, fusionando pintura, flamenco y gastronomía andaluza. Su taller de pintura, ahora un referente cultural, atraía a artesanos de toda España. Sus acuarelas, con diseños de naranjos, las fallas y bulerías, y las creaciones de sus alumnos, se exponían en galerías de Madrid, Barcelona y Granada, narrando su historia de sacrificio y redención. El festival, concebido tras su ruptura con Luis en 2022, reunió a cientos bajo farolillos de colores. La mesa rebosaba, tortilla de patatas dorada, salmorejo cremoso, espetos de sardinas, migas con chorizo, arroz a banda tierno y una tarta de higos con miel de la Sierra de Aitana. Ana, vestida con un traje de lino blanco bordado con motivos de la Torre Tavira y un mantón que Daniel le había regalado, supervisaba el evento con una sonrisa serena. Pablo, de 36 años, presentó una acuarela creada con Ana. Marta ofreció pasteles de su pastelería y Daniel, de 8 años, lideró un taller infantil de dibujo. Carmen, desde Cádiz, mostró su proyecto de pintura comunitaria. Los aplausos resonaron, pero el drama resurgió cuando un artículo en un diario malagueño, La venganza de Ana, una esposa abandona a su enfermo esposo, acusó a Ana de egoísmo por divorciarse de Luis. Basado en rumores de la Malajeta, Ana convocó a Pablo, Marta, Daniel y Carmen en su balcón, frente al mar, bajo las luces titilantes de Cádiz. Este artículo dice que abandoné a mi esposo enfermo por rencor, dijo, sosteniendo el periódico con manos firmes. Pablo, herido, respondió, mamá, no fue mi intención. Alguien en el zoo habló. Marta, avergonzada, añadió, Ana, cometimos errores, pero no queremos que sufras más. Daniel, con madurez precoz, dijo, abuela, eres mi héroe. No escuches a nadie. Carmen, con calma, afirmó, Ana, tu legado es tu libertad, no tu pasado. Ana, conmovida por la unidad de su familia reconstruida, sintió un nudo en la garganta. Y el artículo, lleno de distorsiones, era un eco de las acusaciones de Pablo en 2022. Pero también una oportunidad para cerrar un capítulo. No quiero rencor, decidió Ana. Nuestra verdad es nuestra vida, escribió una respuesta pública en un blog local. No abandoné a un enfermo, elegí vivir. Luis fingió Alzheimer para empujarme al divorcio y reunirse con otra durante 36 años. Mi divorcio no fue venganza, sino dignidad. Hoy, somos una familia que crece desde el perdón. El artículo se viralizó, silenciando a los críticos y abriendo un debate sobre los derechos de las mujeres a reclamar su vida. El festival no solo fue un éxito, sino un punto de inflexión inspirada. Ana organizó talleres gratuitos para mujeres mayores en Cádiz, enseñándoles pintura como herramienta de empoderamiento. Pablo, movido por el ejemplo de su madre, donó ganancias de su galería a una ONG que apoyaba a madres solteras, un gesto que conmovió a Ana. Mamá, quiero que estés orgullosa de mí, dijo Pablo, con los ojos húmedos. Ana, tocando su hombro, respondió, ya lo estoy, pero sigue demostrándolo. Marta creó un programa de repostería para niños huérfanos en su pastelería, nombrándolo el lienzo de Ana en honor a su suegra. Daniel, ahora un joven artista, pintó un mural en el taller de Ana, titulado Libertad, que mostraba a una sevillana, rompiendo cadenas, bajo un cielo estrellado. Carmen, desde Cádiz, amplió su proyecto comunitario, invitando a Ana a pintar un mural en el barrio de Santa María. El amor no se hereda, se pinta con acción. Ana, al verlo, sintió un orgullo profundo, pero también una sombra de melancolía por los años perdidos con Pablo. El drama alcanzó un nuevo clímax cuando, durante el festival, Sofía, la examante de Luis, apareció en Cádiz, exigiendo hablar con Ana. Quiero aclarar todo, dijo, con una elegancia que ocultaba su desesperación. Ana, con calma, la recibió en un café frente a la Catedral de Cádiz. Ana, lo siento. Luis y yo nunca quisimos hacerte daño. Fue un amor de juventud, nada más, explicó Sofía, su voz temblorosa. Ana, con una risa fría, respondió. Amor, 36 años de mentiras, Sofía, mientras yo cosía hasta sangrar. Podías haber sido honesta, pero elegiste engañar. Sofía, palideciendo, confesó, Luis está enfermo. Ana de Alzheimer de verdad ahora. No me reconoce. Estoy sola. Con mi hija, Ana, impasible, replicó, no es mi responsabilidad. Construí mi vida sin él, y tú debiste hacer lo mismo. Sofía, con lágrimas, se fue, dejando a Ana con una mezcla de alivio y tristeza. La visita, dolorosa pero reveladora, fortaleció su resolución de vivir para sí misma. Una noche, Pablo dijo, mamá, gracias por enseñarme a amar de verdad. Ana dejó una acuarela en su mesa, con una nota, sigue creciendo. En noviembre de 2024, Ana bailó sevillanas en la playa de La Caleta al son de una guitarra callejera, sabiendo que su legado era la libertad de elegir su vida. Organizó un mural colectivo con Pablo, Marta, Daniel y Carmen, una alhambra rodeada de naranjos, simbolizando su unión.
Mientras las campanas de la catedral resonaban, Ana supo que, su vida, completa por ella misma, era un lienzo eterno, pintado con amor, resiliencia y perdón selectivo. Su legado no era solo para su familia, sino para todas las mujeres que, como ella, aprendieron a renacer de las cenizas.